Muy buenas tardes a todos los participantes invitados a este proceso académico, quienes son jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. Bienvenidos a esta segunda y última videoconferencia del curso Criminología, proceso de capacitación dirigido a los grupos objetivos que acabo de señalar. En esta tarde contamos nuevamente con la colaboración del doctor Paolo Andrés Calle Rojas, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para participar como ponente en el evento. A los participantes les recordamos que el link de registro de asistencias, donde ustedes deben ingresar y registrar su asistencia, está señalado en la sección chat de este Zoom. Por favor, únicamente deben hacer clic en el link y completar los datos que allí se les solicitan. También les requerimos, por favor, mantener sus cámaras encendidas. También les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. Les recordamos que los micrófonos se encuentran silenciados con el fin de evitar interferencias e interrupciones durante la exposición que realiza el ponente. Las preguntas, por favor, si ustedes tienen preguntas técnicas, académicas en relación a la temática que está desarrollando el ponente, pueden plantearlas por escrito en la sección chat del Zoom y al final de la ponencia yo daré lectura a las preguntas técnicas y académicas que se hayan realizado para que el doctor las pueda absolver. Les recuerdo, el link de registro de asistencia está señalado en la sección chat de este Zoom, donde pueden ustedes registrar su asistencia. Muchísimas gracias por su participación. Bien, siendo ya las 5 de la tarde y 1 minuto, nuevamente damos la bienvenida al doctor Paolo Andrés Calle Rojas, quien es magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Derecho Penal y Derecho de Control y Prevención de la Corrupción por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diplomado en Delitos Financieros, Lavado de Activos y Redes de Corrupción por la Federación Mexicana de Criminología y Ciencias Forenses. Es exfuncionario de la Fiscalía General del Estado desde el año 2010 al 2021, donde trabajó en diferentes cargos, entre los cuales están asistente de fiscalía, secretario, agente fiscal y fiscal provincial subrogante. También cuenta el doctor con una condecoración al mérito en gestión por parte de la Fiscalía General de la Nación y actualmente es abogado litigante, fundador del estudio jurídico Paolo Calle Rojas Abogados. Les recordamos nuevamente a los participantes en el link de registro de asistencias está en la sección chat. A continuación, entonces, le cedemos la palabra al doctor Paolo Andrés Calle, quien continuará desarrollando la temática iniciada el día de ayer sobre criminología crítica y política criminal. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias, estimada Angelia. Muchas gracias a la Escuela de la Función Judicial por esta gestión que viene emprendiendo desde ahora, de siempre. Ayer decía que espacios como estos ganamos absolutamente todo, quienes formamos el sistema judicial. Un saludo atento a aquellas compañeras y compañeros que se encuentran conectados. El día de ayer vimos en pastillas, si me permiten la expresión, esto de qué era la criminología, para qué servía la criminología. Y solamente a efectos de dar un recuento de aquello para aquellas compañeras y compañeros que no nos pudieron acompañar, que permítanme simplemente lo siguiente. Ayer conversábamos con los compañeros acá presentes de que esto de la criminología como ciencia social tenía un norte y era justamente esto de la búsqueda del orden social. En palabras de Máximo Pavarini decíamos, el orden social da pie para que se crean criminologías. Discutíamos el hecho de cuándo es que nació la criminología. Cierto grupo decía no, la criminología arrancó con el Tratado de Lombroso, otros decían no, la primera criminología nació con esto del Maleficus Maleficarum, pero que a la postre, desde ese entonces ya teníamos una criminología y lo que hoy vamos a ver, ya teníamos una política criminal. En 1484, en aquel martillo de Brujas, de 2 monjes, se estableció ya una política criminal. ¿Y cuál era esa política criminal? Frente a una criminología que decía, las mujeres están usurpando el poder del saber divino, por lo tanto la política criminal era simple, simplemente elimínelas.
Vimos someramente esto de las escuelas criminológicas, iniciando la escuela clásica, positivista, socialista, esto de la interacción social. Y claro, empezábamos ya con el asunto de la criminología crítica, traíamos a colación esto del exentismo penal, que no lo digo yo, lo dice uno de los grandes criminólogos de esta escuela, que es Alessandro Barata. Vale nuevamente decir, se sostuvo ayer de parte de quien mantiene en este momento la palabra, de que nosotros como, o ustedes como funcionarios públicos que tienen que ver con el sistema judicial, en todo momento realizan criminología. Y hacía una observación sana de que a pesar de que aquellas escuelas criminológicas ya han sido superadas hablando del tiempo, persisten ciertas teorías al día de hoy. En la lámina que ustedes están viendo, anoto el delincuente nato, este ser que viene siendo patológico y que su naturaleza es únicamente esto de delinquir, esto de la teoría del etiquetamiento de Howard Baker, hablamos someramente, insisto, de los outsiders, de que en los ciudadanos se crea consciente e inconscientemente una etiqueta. Es el sistema penal que crea esa etiqueta y es el sistema penal cuando condena y a prisión la etiqueta que se cuelgan a ciertos ciudadanos. Poníamos ejemplos de la vida cotidiana el día de ayer. El hecho de ver a ciertas personas vestidas de diferente manera, el hecho de ver a ciertas personas de diferente tez de color, hace ya que en nuestro imaginario inmediatamente pensemos que de pronto puede ser un potencial delincuente y lastimosamente esa es nuestra realidad. Lastimosamente esa es nuestra realidad porque así en nuestro subconsciente está creada esa etiqueta para ciertas personas. De ahí la observación que decíamos, hasta el día de hoy persisten ciertos criterios que tenían que ser ya superados hace casi 200 años. Este tema de los criterios lombrosianos, este tema de la que la Policía Nacional busca a cierto grupo de gente que conocemos muy bien, los que son principales protagonistas y, si es que me permitieran la expresión, clientes del sistema penal. La función judicial como tal no sale a perseguir delincuentes, sino ese proceso de criminalización está a manos de las agencias de control. Los pobres, los marginados, son aquellos en donde está justamente esta espiral del punitivismo. Y decíamos esto de la criminología crítica finalmente. Dejemos de ver al delito, dejemos de ver al delincuente y veamos cómo es que estamos trabajando como institución pública, como institución del sistema judicial, que es justamente el eficientismo. Es una realidad el eficientismo penal. Algunas de las estimadas compañeras decía, pero bueno, la postre, ¿qué quieren ustedes? O la pregunta dirigida a mí, que de pronto camine por ahí la falta de reacción social, hablando por parte del Estado, el tema de la impunidad. Cuando decíamos, consideremos garantías, la pregunta era, pero si es que elevamos mucho las garantías, ¿qué va a pasar con la víctima? La víctima también es importante. Y claro, lo que acá venimos a decir puede que quede en el mundo de lo conceptual. ¿Quién dice que no? ¿Quién quita que esto, lo que estamos refiriendo acá del garantismo, esa punición, esa medición de garantías, ese punto neutral, sea utópico o no? Para algunos podrá ser que sí, para otros no. Considero en lo personal que no es una utopía esto del eficientismo penal en cuanto a esa ponderación de garantías. Básicamente era aquella lo que vimos el día de ayer. Y claro, como dijo estimada Angelia, la mecánica de hoy varía. El día de ayer podíamos tener interacción en el tema de comunicación por la activación del micrófono. Ahora ruego, estimados compañeras y compañeros, que aquellas preguntas sean al declive de esta ponencia. Me mediré en el tiempo, seré respetuoso del tiempo y veré un espacio prudencial como para dar espacio a las preguntas y que no queden preguntas en el aire sin ser respuestas, estar contestadas. ¿Qué es esto de la política criminal? ¿Qué es esto de la política criminal? ¿A quién dirige la política criminal? ¿Quién la hace la política criminal? ¿Qué es la política criminal? Preguntas que creo que son justas y necesarias, que hay que contestarlas y estoy seguro que saldrán de sus imaginarios. ¿Quién la dicta? ¿De qué manera? ¿En base a qué? Y claro, es necesaria la siguiente pregunta que pongo en la lámina. ¿Existe o no relación en el derecho penal y la criminología? ¿Hay o no hay relación?
sostiene por parte de la doctrina, no de un autor, sino de varios autores, en su mayoría, de que de cierta medida no hay relación alguna que tenga que ver el derecho penal con la criminología, porque existe una pugna y una pugna bastante grande. El derecho penal y la criminología como tal tienen una finalidad, una meta como tal, que es justamente la disminución de esas conductas desviadas, de aquellos delitos. Entonces, hay una pugna ideológica entre derecho penal y criminología, pero que a la larga hay un punto de unión entre derecho penal y criminología, y es justamente la política criminal. Se cree que la política criminal es ese punto de inflexión entre el derecho penal y la criminología, y el único momento cuando aquellas dos van a ir a la par. ¿Qué se puede entender por política criminal? Permítame la lectura. Consiste en aquel sector de la política que guarda relación con la forma de tratar la delincuencia. Se refiere al conjunto de criterios empleados o a emplear en el tratamiento de la criminalidad. He resaltado, luego me disculpen el color de la letra roja, y también lo he subrayado para ser enfático en aquella redacción. La política criminal tiene que ver con la política, por supuesto que sí, el nombre hace fama justamente de aquel título. Claro que tiene que ver la política. En esos procesos de criminalización primaria ahora, está ese proyecto en abstracto que hace el legislador. Esta configuración de los delitos penales como tal viene de manos del legislador. El proyecto abstracto está en aquellas conductas penales que tenemos de los diferentes códigos penales. Por lo tanto, por supuesto que la política criminal obedece al sector de la política. No tenemos enredo alguno en sostener aquello, pero el problema comienza en lo siguiente. ¿Hasta qué punto este sector de la política en efecto y realmente trata la delincuencia como tal? ¿Hay o no hay un verdadero tratamiento de la política como tal? Valdría que cada uno de ustedes se contesten si es que es así o si es que no. Insisto, en lo personal, y no soy dueño de la verdad, consideraría que no, que son dos temas que están muy separados uno del otro, lo que es la verdadera forma de tratar la delincuencia en política criminal. ¿Cuál es, por ejemplo, el combate que viene haciendo la política de Estado frente a esto de la delincuencia? ¿Hay o no hay combate? ¿Desde cuándo empezó el combate a la delincuencia? ¿Y de qué manera? Y sobre todo, ¿a qué grupos se enfoca la política para disminuir los índices delincuenciales? Ayer se sostuvo algo que es importante, hablando de estos dos conceptos, sobre la política y sobre la forma de tratar la delincuencia. Se sostuvo que desde el derecho penal, desde la política, existe algo que se denomina derecho penal mágico, que sostienen los políticos. Claro, la política, o perdón, el derecho penal viene a ser como un instrumento represivo y a la vez un instrumento simbólico para decir que se está haciendo una política criminal, para decir que se está combatiendo a la delincuencia como tal, pero que en el fondo no ocurre aquello. Simplemente son cuestiones de momento que se emplean, no de ahora, de toda la historia del derecho penal, y en ciertos momentos ya veremos ciertos ejemplos. Citábamos ejemplos como, por ejemplo, la lucha declarada por el Estado ecuatoriano en el tema de drogas. Decíamos también, y ahora un nuevo ejemplo, hablando justamente de este derecho penal simbólico, lo que tiene que ver con delitos contra la vida de mujeres, los femicidios. Si es que tan solo cotejáramos cifras, al día de hoy existen 1.075 muertes de mujeres por relación de género. Entonces la pregunta que surge, y es normal la pregunta, es si es que creemos que existe una política criminal de parte del Ejecutivo empleado para controlar esto de la delincuencia, delitos contra la mujer, femicidios, ¿por qué no se disminuye? Si es que aquel tipo penal fue identificado como tal desde 2014 y la cifra que les he dado es de 2014. Entonces, ¿por qué no disminuye como tal? No digo que ya en aspectos sustanciales que nunca o se hizo mal tipificar el delito de femicidio para nada.
Por supuesto que no. Sino el tema es si es que se pensara que el hecho de tipificar conductas disminuye los índices delincuenciales. No ocurre, no ocurre en el país. El fenómeno de la lucha contra las drogas están tipificados, ha existido reformas. La droga, el expendio a alta escala, ¿ha disminuido o no ha disminuido? Se mantiene, persiste y seguirá así. Sin embargo, en este primer punto, ojo, claro, viene de la política, pero la forma de tratar a la delincuencia hay que discutirla, hay que discutirla. Hay que dejar de pensar en el derecho penal mágico y empezar a pensar en otras maneras que ya veremos en las siguientes diapositivas. Uno de los doctores ayer decía algo muy acertado. Hay que pensar en política pública. En el mismo ejemplo de esto, de los delitos contra la vida, hablando del tema de femicidio. Claro, la política pública, decía el compañero, tiene que ser y venir desde la escuela, y compartimos, y creo que aquí nadie va a pensar lo contrario. La política pública tiene que hacer lo propio. La educación tiene que hacer lo propio. Desde las escuelas, hablando del ejemplo, desde las escuelas tiene que venir esta concepción de qué es lo uno y qué es lo otro. El reparto de roles entre lo masculino y lo femenino. Y claro, creo que realmente ahí se empezaría a discutir esto de la violencia de género, más allá de la tipificación de conductas. Se sostuvo el día de ayer esto del absentismo, insisto, esto del populismo penal que lo he subrayado a manera de X. ¿Qué es esto del populismo penal? Lo que quieren las masas. El populismo penal no responde más que lo que quiere las masas, y claro, masas pensadas desde el sector político es lo que conviene. La tipificación de conductas como tal no viene de un estudio criminológico per se, sino viene de lo que quieren las masas. Traíamos a colación el ejemplo de los delitos de naturaleza sexual. Claro, se decía gran parte, por redes sociales sobre todo, de que frente a este tipo de delitos debe existir una respuesta punitiva por parte del Estado, se debe reformar y se debe colocar la pena de muerte y la mutilación genital. Y decíamos también algo que dijo Rita Segato hace mucho tiempo. El tema de delitos sexuales no únicamente queda en la estructura que está determinada en el artículo 171, sino en aquella relación de poder. Entonces, la consecuencia es, a pesar de que existiera esta mutilación genital, los delitos sexuales no van a disminuir, van a persistir. Entonces, el populismo penal de plano debe ser desechado en nuestro sistema judicial como tal. No se debe responder a las masas. A la larga, ya en este día nos resta respondernos entonces, pues bueno, si es que hay un eficientismo penal, perdón, si es que hay un eficientismo penal, si es que hay un populismo penal, ¿qué hacemos? Y ojo, estimados compañeros, que en nuestras manos no está aquello de la política criminal. La introducción de querida Angelia ha dicho, estamos jueces y fiscales acá, secretarios y asistentes, pero la política criminal, claro, sin duda, el sistema judicial y el sistema judicial penal, por supuesto que es una arista de aquel inconveniente, pero no está en las manos de ustedes el tema de la política criminal. Sin duda, de parte de Fiscalía General del Estado existe una ala que se denomina el Departamento de Política Criminal, y realmente fuera tan necesario dar oídos a aquellos. A ver hasta qué punto existe o no existe la política criminal por parte de Fiscalía General del Estado. Y más que aquello, más allá de que exista o no, de existir, ¿cuáles son los términos? ¿De qué manera se desarrolla la política criminal? ¿En base a qué hipótesis? Porque recordemos el día de ayer que sostuvimos que el tema de la criminología no es más que la creación de una hipótesis como tal, y claro, en base a más de una estadística, tabulación o lo que quieran llamarlo, se puede establecer aquella hipótesis. Entonces, por parte de Fiscalía General del Estado y por parte de aquellos grupos que realizan política criminal, ¿cuáles son esas hipótesis y cuáles son los insumos que alimentan estas investigaciones para decir, esta es la política criminal del país y versus qué se está haciendo por parte del legislativo, por parte del ejecutivo? He puesto en la diapositiva 4 mecanismos que creo yo tienen que ver con esto de la política criminal. Ya sabemos qué es lo que no se tiene que hacer
o al menos observar sobre esto del absentismo y del populismo penal. En las láminas se lee penas y mecanismos alternativos como primera opción, dosificación penal, mínima intervención penal y justicia restaurativa. Estaban escritos, luego me disculpen, pero se lee o se pretendía que se leería justicia restaurativa. Ojo que no son los únicos. He puesto esto solamente para efectos de ir conversando y desarrollando el tema propuesto. ¿Qué pasa con aquellos mecanismos alternativos? No únicamente debemos pensar en la pena, hay mecanismos alternativos. La pena en concepto de privación de la libertad no tiene que ser la primera opción. Hay mecanismos alternativos. Recordarán ustedes que anterior a este código, el Código del Procedimiento Penal, tenía aquellos mecanismos alternativos de acuerdos reparatorios. Al día de hoy no tenemos acuerdos reparatorios, pero tenemos aquel mecanismo de conciliación. La propia Constitución ha establecido aquello. Hay mecanismos alternativos para solucionar justamente esto de la sartura de la carga procesal, esto de los conflictos que se establecen en aquellos individuos, esas conductas desviadas como tal, y decíamos, porque no se piensa, por ejemplo, en que los delitos contra la propiedad sean vistos de otra manera. En otras legislaciones, los delitos de la propiedad, robos simples, hurtos, son vistos desde otro prisma. Hemos dicho también que al día de hoy se viene generando ese debate si es que los delitos de tránsito tengan que ser o no tratados por la vía penal. Y claro, lo que se pretende, insistimos, es descongestionar esto de la carga penal, esto de la satura de la carga penal, porque sabemos y conocemos qué es lo que pasó acá. Entonces, puesto así el panorama, aquellos delitos de bagatela como tal, hurto, robo y los que siguen, deben ser pensados de diferente manera. Decíamos ayer, en los delitos contra la propiedad, yo creería que existe un gran número de gente que lo que persigue es justamente lo objeto sustraído. Otro grupo de gente ha de decir, aparte de lo sustraído, quiero que en efecto aquella persona, entendido como sujeto activo, esté en la cárcel. Bueno, es entendible, pero ¿hasta qué punto es necesario la intervención punitiva del Estado en los términos prisión, en los términos condena, en delitos contra la propiedad? Esto de la dosificación penal. La dosificación penal es un tema también que tiene que ser debatido. Nuevamente traemos a la ley sustantiva penal derogada, en donde la dosificación penal era muy diferente a la actual. Hoy el Código Orgánico y Integral Penal existe, o de hecho la pena es pendular. Existen mínimos y existen máximos. ¿Y de qué depende justamente, como ustedes conocen, de que frente a una conducta punible determinada, un acto concreto lesivo, un juzgador, en base a la dosificación penal, pueda determinar un máximo o un mínimo? Y miren ustedes, nuevamente entramos al campo del absentismo penal porque es inevitable. Si es que ustedes leen, por ejemplo, aquellos mecanismos para tabular atenuantes o agravantes, ¿qué es lo que nos dice la norma penal? Basta un agravante para diluir las atenuantes. Basta un agravante para olvidarnos de las atenuantes y por lo tanto la punición tiene que ser disparada, gatillada a un máximo. ¿Hasta qué punto podemos como juzgadores jugarnos con esto de la dosificación penal? Las atenuantes es algo que tiene que ser necesariamente discutido. No basta que por el solo hecho de que exista un agravante, el resto de atenuantes sean eliminadas de tal manera. ¿Hasta qué punto los juzgadores evalúan efectivamente? Y estoy seguro que los compañeros que están acá sí lo hacen. Se toma en serio el tema de qué pena concreta, ya no en abstracto, sino qué pena en concreta debe merecer el justiciable frente a un hecho concreto. Hay que mediar el tiempo necesario y la reflexión suficiente para pensar y sopesar qué es lo que se está discutiendo acá. En los tipos penales, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos tipos penales en donde la cuantificación de la pena en abstracto resulta ser más que otros? Revisemos nuevamente los delitos contra la propiedad y revisemos nuevamente también los delitos contra la administración pública. Y más allá, revisemos las sentencias que se extienden contra delitos contra la propiedad y revisemos también las sentencias que se extienden contra delitos de la administración pública, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, etc. ¿Hasta qué punto socialmente golpea más un delito contra la propiedad, un hurto, versus o frente o de cara
a un delito contra la administración pública. ¿Hay equiparación de sentencias? Creería que sí. ¿Es justa la equiparación de sentencias? Creería que no. Porque hablando ya de un tema de antipublicidad, el acto lesivo, por supuesto que es más atentatorio un delito contra la administración pública que un hurto o un robo simple. Claro, los bienes jurídicos son diferentes, pero a donde se quiere llegar es que en aquel proyecto en abstracto que dijimos hace unos minutos, tiene que ser pensado en cuanto a esta dosificación penal. Tiene que ser pensado en cuanto a la cuantificación penal. He sacado dos breves ejemplos en este apartado. Por ejemplo, ¿qué pasa con el artículo 282, que es el incumplimiento de decisiones legítimas? Lo que antes se conocía en la legislación penal como desacato. Aterricemos nuevamente en ejemplos prácticos, en aquella labor pragmática que ustedes vienen realizando. ¿Hasta qué punto existe dosificación penal? Y ya en la siguiente lámina, esto de la mínima intervención penal. Y estoy seguro que ustedes también han tenido estos casos que traigo en este momento a discusión de ustedes. Frente, por decir algo, a una violencia psicológica o física intrafamiliar, se extienden medidas de protección. Claro, la tipificación para la violencia intrafamiliar es menor al artículo 282, que es por incumplimiento de decisiones legítimas. Si es que yo, como procesado, incumplo las medidas de protección, la consecuencia es directa. Otra apertura de investigación penal, quién sabe, un delito flagrante, y ya me genera una prisión preventiva. ¿Hasta qué punto viene siendo más lesivo esto de incumplir la decisión judicial antes que el hecho por el cual se generó este incidente que viene siendo la violencia intrafamiliar o violencia psicológica? ¿Qué pasa con el artículo que le sigue, 283, que tiene que ver contra el ataque y resistencia versus aquella contravención que lo tenemos en el 394, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal? La estructura objetiva del delito que tiene a 282 es clara. Pero ¿por qué tienen que haber dos estructuras delictivas en el sentido, como contravención y otra como delito? Y claro, el espacio de discusión, por supuesto, que se abre. ¿Hasta qué punto hay que discutir esto de la mínima intervención penal en este caso? ¿Hasta qué punto es delito y hasta qué punto es contravención? ¿Hasta qué punto interesa más al sistema una contravención o un delito? Entonces, insisto, es un tema que se abre inexorablemente a la discusión, pero que tiene que ser pensado. A la par, la mínima intervención penal, a la par la mínima intervención penal que tiene que ser analizado también para esto que es generar política criminal. El delito de protesta social, de paralización de servicios públicos. Nuevamente en la línea divisoria. Pero si es que en la Constitución de la República del Ecuador tenemos y se promulga justamente esto de la protesta social, ¿por qué existir aquel delito? Nuevamente, un grupo estará de acuerdo, otro grupo no. Y eso es justamente el espacio que estamos acá por parte de la Escuela Judicial. Discutir y que lo que salga de acá es justamente esa curiosidad y esa pisticia que se despertará en los órganos de justicia para saber qué aplicar y qué no. ¿Por qué paralización de servicios públicos si es que está por demás en la Carta Constitucional esto de la protesta social? ¿Por qué criminalizar la paralización de servicios públicos? Y sin entrar en tintes políticos en lo absoluto que no es política de escuela judicial. Pero ¿cuándo fue creado la paralización de servicios públicos? ¿Bajo qué tiempos? Por eso dice la mención que es importante también el tema del contexto social. Es muy importante el tema del contexto social y desde ahí siempre se ha generado criminología. Desde ahí siempre se va a generar la política criminal que tuvimos en 1484 con esto del martillo de las brujas. Por ejemplo, en la época fascista de la Italia de Mussolini, ¿qué se pretendió? Que el nombre de la autoridad como tal sea respetado. ¿Y qué se crearon? Tipos de calumnia. Nadie podía en la época decir absolutamente nada al soberano. Y claro, estaba criminalizado. U otro ejemplo que es en la época liberal, son los delitos contra la propiedad. A la época se sancionaba esto de la vagancia. Claro, nadie podía dejar de trabajar y por lo tanto la política criminal iba dirigida a aquellos. Si es que la persona no trabajaba, prácticamente se constituía un tipo penal y había un delincuente en el proceso. Entonces, insistimos en el marco del contexto social en donde se tenga que elaborar una política criminal, que no es lo correcto. Dicho de paso, no es lo correcto. El momento social no debe ser analizado
como común denominador para una política criminal. Va más allá la política criminal. En el tema de la justicia restaurativa, ayer refería un caso importante que tuvo el país, que es el caso de La Cocha. Claro, el ensayo que hace uno de los profesores acá del Ecuador, Ramiro Ávila, un ensayo, analiza esto de la justicia restaurativa. Tiene que ver con el tema de justicia indígena, pero hemos tratado de traer a colación aquello para determinar justamente hasta qué punto esto de la intervención penal viene siendo necesaria, hasta qué punto esto de la intervención penal no únicamente afecta al sujeto pasivo, blanco, justamente de un delito determinado, sino también afecta a aquel que lo viene cometiendo. Esos desfases judiciales que existen al día de hoy, ya veremos en una lámina a dónde quiero, pretendo llegar con un estudio comparativo. En la lámina que vemos en la pantalla, es un cuadro estadístico de aquellos delitos que más tienen incidencia en el país. Si ustedes se toman el tiempo necesario, verán que gran parte de aquellos delitos son contra la propiedad, hurtos, robos, estafas. Hay un porcentaje también de delitos de tránsito, otro grupo de porcentajes, delitos de intimidación y violencia psicológica contra la mujer. Y fíjense ustedes en el gráfico de tráfico ilícito de drogas, es reducido. Pero entonces vuelve la pregunta de inicio. ¿Qué pasa con la política criminal de la lucha contra la droga cuando los resultados vemos que dislocan la política criminal? ¿Será que no hay lucha contra el tráfico ilícito de drogas o será que hay lucha? Sí, pero con un tema que no es delito, sino es un problema de salud pública, esto del consumo. Y nuevamente nos retrocedemos mucho más atrás en la escuela positivista, los criterios dombrosianos. Los principales protagonistas del proceso penal son aquellos que consumen sustancias estupefacientes cuando son un problema de salud pública. Pero ¿cómo resolvemos? Resolvemos con cárcel. La intervención penal como tal está al final del día. Entonces, esta gráfica he traído para que se determine que ese gran porcentaje de gente que se encuentra en la cárcel son por aquellos delitos. Son por aquellos delitos. ¿Será que la política criminal puede discutir aquellos porcentajes con medidas alternativas, con penas alternativas, con acuerdos reparatorios, conciliatorios? ¿Será que el sistema puede disminuir estas cifras con otro tratamiento procesal penal? Porque a la larga estamos viendo delitos contra la propiedad. Y claro, también existe el tema de delitos de violencia sexual. Ahora, no queremos decir o mandar el mensaje de que esto todo sea conciliable o a través de un acuerdo reparatorio se solucione todo lo que has hecho en el país. Por supuesto que existen problemas de fondo, por supuesto que existen problemas estructurales. Al día de hoy se ha promulgado un concurso de jueces contra la corrupción. Veamos qué ocurre. ¿Hasta qué punto ahí viene una política criminal? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe que, claro, y bueno, es un hecho que en el país azota la corrupción? Entonces, ¿será que hemos identificado como política criminal ese aspecto? ¿Y será que por parte de la política criminal estamos tratando de dar lucha a ese fenómeno de todos los tiempos? Habrá que ver qué ocurre. Esta es la lámina que les decía, estimados doctores y doctoras, en el tema de esto de la justicia alternativa, restaurativa. Este es un cuadro comparativo que se hizo de un estudio del doctor Ramiro Ávila, y lo que se pretende únicamente es que vayamos viendo esto de la intervención estatal versus la no intervención punitiva, la no intervención estatal. Si me permiten la lectura únicamente para ir resaltando aquellos puntos, al lado izquierdo tenemos la justicia estatal y al lado derecho la justicia indígena. Insisto, en la justicia indígena lo que se busca es, o el objeto central de la justicia indígena es buscar la paz. Lo que pretendo con la lámina es llamar a la reflexión de hasta qué punto esto de la alternativa de una pena distante o diferente es importante o podría marcar cambios en la legislación penal. El fin de la pena en la justicia estatal, dice la lámina o el ensayo, hay retribución, segregación punitiva. Es un hecho claro, hay intervención penal en el Estado,
Pero de parte de la justicia indígena, el tema es restauración, es paz, es armonía. El resultado como tal de un proceso penal que equipara un proceso judicial penal de la justicia estatal es, claro, una sentencia de condena, pero en la justicia indígena no hay una sentencia, sino se aconseja. En el control social que existimos desde el día de ayer, la finalidad o el objeto central de esto, de la criminología, es el control social. En la justicia estatal, nuevamente, el sistema penal es represivo. Hemos hablado ya bastante sobre esto, la represión estatal, a quién va dirigido, por qué se origina, desde cuándo y cómo. En la justicia indígena, el sistema es comunitario. En la concepción del conflicto como tal, de esa conducta desviada, en la justicia estatal está el delito y la falta individual. En la justicia indígena no se entiende así. Hay dolor, hay desgracia, hay una armonía muy sagrada que ha sido lesionada, rota. En cuanto a la pena, en la justicia estatal está la cárcel como solución. Preguntémonos, al día de hoy, ¿la cárcel ha sido solución o ha sido un efecto multiplicador de una masacre que estamos siendo constantemente testigos de acá de la legislación ecuatoriana? En la justicia indígena, frente a esta cárcel hay restitución y limpieza. El problema es más comunitario como tal. En el efecto del conflicto, suspende y crea más problemas en el tema de la justicia estatal, y en la justicia indígena se intenta resolver el conflicto. El efecto de la persona es muy importante aquello. El efecto de la persona en la justicia estatal es degradada y existe un daño psicológico permanente. Hemos de ser claros, estimados doctores acá. No es que queremos crear un Estado o dar el mensaje que existe un Estado en donde reine la impunidad, sino no podemos dejar de desmarcarnos o pretender desmarcarnos o pensar que una persona, por más que haya existido o mediado una sentencia de condena, se deshumaniza. Sigue siendo, mantiene la calidad humana y por lo tanto necesita el trato de humano como tal. ¿Qué pasa en la justicia indígena? Sana, hay dolor físico y nos quedaríamos toda la tarde analizando estos últimos puntos sobre los efectos de la persona cuando hay intervención penal. Ya dijimos ayer, el sujeto más débil del proceso penal es justamente el justiciable. Y algunas de las doctoras decían, no, el sujeto más débil es la víctima. Claro, respetamos el criterio, pero la reflexión que se hizo ayer no fue tomando palabras, o de hecho fue tomando palabras de un profesor del derecho, que dijo ya que el proceso, el sujeto más débil es justamente el procesado. Desde que inicia, se desarrolla, merece condena, y al punto que estamos acá, ya encerrado, aquella persona es degradada. Entonces vamos marcando ese choque constante o ese contraste bastante claro. Mientras exista intervención estatal, tenemos los resultados. ¿Qué pasa en el efecto en la sociedad? Hay un proceso de etiquetamiento. La teoría de reacción social que decíamos de Howard Becker, existe la etiqueta como tal. Y claro, en la justicia indígena no ocurre aquello. Existe un proceso de saneamiento. Finalmente, en el tema de la relación autoridad-actores conflictivo, no hay vínculo con autoridades. Y en la justicia indígena hay un proceso participativo, el procedimiento es adversarial, burocrático, y en la justicia indígena hay un diálogo bastante marcado que lo hacen en las comunidades. Decía yo también que fuera muy necesario conocer esto, y de hecho existe el Departamento de Criminología, de Política Criminal por parte de Fiscalía General del Estado. Fuera un honor en realidad saber a través luego del círculo de preguntas, de sugerencias, en este sentido, qué se viene haciendo por parte de Fiscalía General del Estado en la política criminal o de cualquier otro sector que se encuentre presente. ¿Hasta qué punto caminamos con la política criminal o no? A la larga, si es que hemos marcado dos contrastes y dos puntos concretos en el hecho de que hay eficientismo, hay populismo penal, hay intervención estatal, no hay aquel principio de última ratio. El derecho penal está al final del día, hay derecho penal subterráneo. Hemos marcado también el hecho de que de parte de la política criminal se tengan que establecer verdaderas hipótesis, no en el contexto político, no en el contexto sí social, no político, que a la larga se venga justamente a dar esta lucha contra la delincuencia. Claro, la existencia del poder penal está ahí, pero
En la realidad ecuatoriana, en la actualidad, esa política criminal carece de suficiente control y los principales políticas del Estado, esos principios libertarios que habíamos dicho ayer de la igualdad, de la legalidad, permanecen o no permanecen en la penumbra frente a alguien que esté involucrado en un proceso penal. De tal manera, estimados doctoras y doctores, de que la política criminal tiene que necesariamente ser vista desde otra lupa, vista desde otro prisma, en donde realmente se enfoquen en conductas delictuales que tengan que ser necesariamente rebatidas en un proceso penal y con mucha atención del principio de mínima intervención penal. No sé, estimada Angelia, si es que de pronto vamos viendo el tema de preguntas para ir contestando de acuerdo al tiempo. Sí, doctor, puede ser. Hasta este momento se ha planteado una sola inquietud. Dice, ¿cuál es su criterio frente al abuso del ejercicio del derecho de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía en general, lo cual deja de lado la última ratio del derecho penal y caotiza la administración de justicia con la excesiva carga procesal? Gracias. No sé si entender esto de la opinión pública con esto lo que tiene que ver con la criminalización mediática que vemos todos los días. Ayer decíamos también en la charla de que esto de la criminalización mediática es algo que está ahí. Zaffaroni, con todo el respeto, decía algo muy importante, esto de la televisión, no son mis palabras, son de Eugenio Zaffaroni, eso de la televisión es algo que domina la caja boba. Esto de que esa transición del Homo sapiens al Homo sapiens, hasta qué punto viene siendo productivo o no. Sentencias por redes sociales existen todos los días. Hablábamos del tema del carácter, un juez y un fiscal no puede investigar por presión, un juez no puede resolver un tema concreto en base a una presión de donde viniera. No sé si que de pronto por ahí caminara la pregunta, que la contesto en esos términos. El acceso a la información creo que es un derecho constitucional que lo tenemos en la Constitución. Hay que definir muy bien qué es el principio de publicidad y hay que definir muy bien qué es que un acto sea publicitado como tal. La publicidad, el ejercicio normal de cualquier sujeto procesal de llegar a un expediente, un cuadernillo investigativo, pero el límite es justamente cuando aquello se viene publicitando. El límite es cuando aquello se viene publicitando y ni siquiera de los órganos encargados de aquella publicitación, sino de aquellas personas que creen que a través de un mensaje puesto en redes sociales pueden condenar o absolver a una persona determinada. Creería que esto del acceso a la información es un derecho, pero claro, hay que diferenciarlo bien cuándo es público y cuándo lo otro es publicitado. De pronto, otra pregunta, Gillian. No, doctor, esa es la única pregunta hasta los momentos. Podemos continuar. Gracias. 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 Solamente para ir cerrando la charla, estimados doctores, el punto crucial acá, volvemos a lo de ayer, esto del absentismo penal. Hay que ser muy críticos en esta lista muy importante que tenemos en la legislación penal. Hay que ser muy críticos en el asunto de cómo llevar o cómo manejar un proceso penal, apartándonos justamente de esto del absentismo penal. Buscamos un control social, todo el sistema judicial, por supuesto que sí. Buscamos el orden social, por supuesto que sí. Pero hay que tener presente justamente esta lista que he retrocedido, que es muy importante a la lectura, que es muy importante llamar a la reflexión en el sentido de que se está o no está cumpliendo esto del absentismo penal. El derecho penal como tal debe ser de última ratio, insistimos, y claro, es un concepto que lo venimos viendo de las aulas universitarias, pero que en la práctica hasta qué punto viene siendo puesto en práctica. Ayer una de las doctoras decía algo muy importante y que me tomé el tiempo de buscar algo que en algún momento leía, en el sentido de que hay víctimas que reclaman y exclaman justicia. En 1877, Perry, que fue uno de los autores de las escuelas criminológicas positivistas, dijo algo bastante importante y permítame traer a colación. Decía, poner fin
a exagerados sentimentalismos en favor de los malhechores, cuando se olvidan de la miseria y dolores de tantos de millones de pobres honrados. Claro, la frase o la oración como tal fue escrita en el año de 1877. No podríamos equipararla a este siglo, pero citaba aquello porque lo que decía una de las doctoras de ayer tiene un sentido de verdad. La víctima como tal, con esto de garantismo, ¿hasta qué punto se siente respaldada o no? Queremos aquella respuesta estatal. Y también decía, equiparando esto del exentismo penal con relación a la víctima y a la política criminal, ¿hasta qué punto este eslogan de la víctima, del sujeto procesal, de la aparición de la víctima, sí es de fondo y no solamente de forma? Claro, está como sujeto procesal la víctima y no discutimos aquello, pero si es que tomamos partida de la víctima en el proceso, en la contienda penal como tal, ¿se desenfoca o no se desenfoca? Y permítame traer nuevamente un ejemplo práctico que está en nuestro Código Orgánico Electoral Penal. Se postula la participación de la víctima, el artículo 11 dice, podrá participar, de hecho participa y lo deja de hacer cuando aquella considere necesario. Pero, por ejemplo, estimados doctores, ¿qué pasa con aquel procedimiento abreviado? En el procedimiento abreviado, pregunto, la participación de la víctima, ¿qué pasó? En esa negociación jurídica de fiscal y procesado, ¿por qué se deja de lado a la víctima? ¿Hasta qué punto esto viene siendo un postulado? Cuando decíamos, podría ser que esto únicamente quede en la esfera de lo académico, en la esfera del debe ser y no del ser. ¿Hasta qué punto la víctima? Porque ayer hacían esa pregunta muy justa, muy válida, pero la víctima necesita justicia, sí. Pero ¿hasta qué punto el sistema penal como tal viene cobijando también a la víctima? Decía, en ese ejemplo práctico de los procedimientos abreviados, ya no se le escucha ya a la víctima. La negociación jurídica es entre el procesado y entre la Fiscalía General del Estado. Se busca una pena, pero ¿qué pasa con la víctima? Porque la negociación de la víctima también no empieza paralelamente, aparte de la pena, con un tema de reparación integral. Entonces, claro, la conclusión es, una cosa es el debe ser que hemos visto acá, que es lo que tendríamos que necesariamente caminar hacia aquello, pero otra cosa muy diferente y muy complicada es el ser de lo que realmente pasa en el Ecuador. Estas palabras quedarán de pronto en esta conferencia. La idea es que se materialicen en actos judiciales, pero hasta qué punto los operadores judiciales como tales están optados justamente para caminar por todo lo que estamos acá discutiendo. Veía una mano alzada, estimada Angelia. Sí, doctor. Primeramente hay una pregunta del doctor Víctor Wilcapi. Dice, ¿cuál es el mecanismo para mejorar la política criminal? ¿La responsabilidad es institucional del sistema judicial o únicamente legislativa en base a la reserva de ley penal? Gracias. Si quiere, doctor, si desea, le puedo repetir la pregunta que Bueno, estuvo un poquito larga. Dice, muy ¿cuál es el gentil, gracias. mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo para mejorar la política criminal? ¿La responsabilidad es institucional del sistema judicial o únicamente legislativa en base a la reserva de ley penal? Gracias. Una pregunta totalmente válida. Una pregunta totalmente válida y mi abrazo para el doctor Wilcapi. Iniciamos la charla diciendo, no es nuestra responsabilidad en cuanto a ustedes o el sector judicial, pero no se desmarca el sistema judicial como tal para que a la postre aplique o no aplique la política criminal. Claro, la política criminal viene justamente abanderada por el sector de la política. Sin duda, quienes deben establecer la política criminal son el sector legislador ejecutivo. Pero el sistema judicial, ¿hasta qué punto, pregunta el doctor, tiene participación en esto de la política criminal? El sistema judicial únicamente está para ejecutar los proyectos que emplea el legislador ya en el plano procesal. Pero no se puede desmarcar, decía, de la realidad que ocurre acá. Si es que en estos 2 días hemos dicho, ojo con el absentismo penal, ojo con el populismo penal, el sistema judicial es un factor a manera de hipótesis
que tiene que ser visto muy en cuenta. ¿Hasta qué punto esto de la criminalidad, esto de la delincuencia, tiene que ser analizado enfocando el sistema judicial como tal? De los observadores que hacen política criminal me refiero. ¿Hasta qué punto se tiene que observar y tener muy en cuenta qué pasa con el sistema judicial? Y no solamente con el sistema judicial. Hemos dicho también con las agencias de control, me refiero a Policía Nacional del Ecuador. ¿Hasta qué punto el sistema judicial tiene que ver en esto del absentismo penal? Y sabemos, claro, la criminología crítica va para allá, hemos dicho. Los factores externos al sistema judicial tienen que ser observados. ¿Quiénes forman el factor externo del sistema judicial? Por supuesto que está Fiscalía General del Estado, por supuesto que están las diferentes judicaturas, los órganos jurisdiccionales, pero ojo, y respondiendo a la pregunta, no es una tarea exclusiva de los operadores de justicia en cuanto a la política criminal, sino que es el resultado como tal para el estudio de una hipótesis levantada por quien hace política criminal. Quienes hacen política criminal levantan estadísticas justamente lo que ocurre acá en un sistema judicial. Las penas, las sentencias a condena, el problema en sí que puede ocurrir de un caso al otro, el estudio que debe existir de un caso al otro, debería concentrarse ahí la política criminal. Pero claro, la arista tiene que ver necesariamente con el sistema judicial. Es una política criminal, insistimos, que debe nacer justamente del sector de la política, como aquella criminalización primaria, como aquellos proyectos en abstracto, pero que tienen que ver paralelamente el sistema judicial en esto que es criminología crítica, en esto que es el absentismo penal, porque de ahí van a nacer justamente las hipótesis a ser reformuladas o formuladas por parte de quien hace política criminal. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas. La segunda es, ¿cuál es su opinión en cuanto al cobro de la reparación integral en favor de la víctima cuando se conoce que los sentenciados, una vez que han cumplido su pena, pueden salir en libertad sin pagar? ¿Qué pasa con la dosificación penal? ¿Qué pasa con la justicia restaurativa? Que tomamos los puntos concretos de los ejemplos que vimos por parte de aquella justicia restaurativa. Aterrizamos en la práctica. La práctica nos hace bien acá a todos en este efecto de interactuar entre quien habla y quien recepta el mensaje. Y aquellas preguntas son traídas de manera correcta. ¿Qué pasa con la víctima? Y tocábamos también ayer el tema de la victimología como tal, a pesar de que la historia también ha dicho que hay una pugna entre que si es que la victimología debe ser considerada o no como un área de la criminología. ¿Es importante la víctima en el proceso penal? Claro que sí. ¿Hay participación de la víctima en el proceso penal desde la formulación del Código Orgánico 2014? Por supuesto que sí, y hemos puesto un ejemplo breve de esa dislocación de la participación en un procedimiento. Sin embargo, la pregunta que hace el compañero es, ¿cómo yo como juzgador tabulo, entiendo yo, una reparación integral? Y eso es bastante abstracto de contestarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que acá estamos discutiendo una reparación integral de un delito de tránsito versus un delito contra la propiedad versus un delito contra la administración pública? Lo que tiene que ver con propiedad y lo que tiene que ver con administración pública son, creo yo, y ojalá compartamos ideas, es bastante cuantificable. Si es que un delito de administración pública, un caso de peculado, tal o cual persona se hizo propios recursos económicos de una cantidad determinada, la cantidad para el Estado como sujeto pasivo es concreta. Si es que hoy a mí me roba un teléfono celular de $500, la cantidad para cuantificar es bastante concreta. $500 en el valor, en el mercado nacional y por lo tanto tabúlice aquella cantidad y páguese. Pero el lío arranca cuando estamos frente a otros delitos. Por ejemplo, delitos contra la vida, sea en tránsito o delitos violentos contra la vida. Y permítame lo siguiente, con todo el respeto que nos merecemos los que estamos acá presentes. Pero hay un tema muy delicado que hablar. Hay que hablarlo con todas las letras. El costo de vida, ¿quién lo establece? De pronto para el doctor José Beltrán una vida podrá costar cierta cantidad. De pronto para el doctor Denis Benavides el costo vida podrá tener otro muy diferente, mayor o menor que el doctor José Beltrán. Si es que pasara un delito contra la vida,
Insisto, en el margen del respeto, no estamos para discriminar absolutamente a nadie, todos los trabajos son loables, reconocidos, pero es necesario el ejemplo en la pregunta, en el desarrollo de la respuesta de la pregunta. ¿Qué pasaría si es que el sujeto pasivo de esta persona es alguien que no trabaja o es alguien que recibe una pensión mensual básica? ¿Y qué pasaría si es que en otro escenario procesal, el sujeto pasivo de aquel delito delito contra la vida, no es una persona que recibe una mensualidad básica de $400 o de pronto es alguien, un funcionario público, en donde existe una remuneración mucho más alta? ¿Qué pasaría si es que el delito contra la vida va dirigido contra una persona que no estudiaba, no trabajaba, no tenía cargas familiares? Y en otro escenario muy diferente, el delito contra la vida va dirigido a una persona que trabajaba, que estaba estudiando o de pronto ya estaba formado como profesional y tenía un proyecto de vida bastante más prometedor que el otro. Insisto, en el margen del respeto. Entonces, claro, contestar la pregunta es bastante complejo porque necesitamos saber cuál es la concepción que tenemos como vida. Como juzgadores deberán necesariamente que remitirse a lo que pueda estar en un proceso penal. Partimos justamente de aquel principio necesario procesal de un principio de presentación. Lo que está incorporado, agregado al dispositivo, tiene que ser cuantificado. En el ejemplo, si es que, por ejemplo, y es más, existen sentencias de la Corte Nacional de Justicia y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se discute esto de la reparación integral para una víctima de delitos contra la vida, o que a la larga sea un delito que trajo la consecuencia muerte. La víctima secundaria tiene el derecho de reclamar, por supuesto que sí, pero ¿hasta qué punto tienen que cuantificar un centavo o un millón? Y ahí está la labor de fiscalía y ahí está la labor también de quien viene manejando defensa en acusación particular. Se tienen que poner tal elementos de convicción elevados a la carga de prueba para cuantificar el daño. En los ejemplos puestos, tendrá que analizarse, se me ocurre algo, el proyecto de vida, la edad y sobre todo si es que esta persona laboraba o no como para cuantificar el daño. Hay una sentencia bastante interesante de la Corte Nacional de Justicia que es el caso González o el caso Fibeca. Y ahí se establece una fórmula justamente de lo que acá venimos discutiendo, cómo reparar integralmente a una víctima que ha perdido algo. Entonces, la fórmula es determinada. El proyecto de vida es muy importante en cuanto a la cuantificación justamente de esa reparación integral. Entonces, creo yo que esa es la respuesta que puede merecer el doctor que elaboró la pregunta, pero es bastante discriminatoria, si me permiten, es bastante discriminatoria en cuanto a la respuesta estatal. Por eso decía, ¿hasta qué punto es discriminatorio o goza de un principio de igualdad una víctima frente al otro? Si es que a una se le repara integralmente, si me ocurre un valor 8,000 frente a otra que merece $75,000. ¿Por qué? Y ahí entramos ya en un campo procesal penal de la cuantificación de los daños sufridos por una o por otra. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles serían, en su opinión, algunas de las propuestas de medidas puntuales como política criminal para prevenir ciertos tipos penales? Gracias. Ojo que de parte de quienes forman el sistema penal, no se hace prevención como tal. O bueno, se hace prevención como tal, pero ayer decíamos, son conceptos disociados con la Constitución de la República del Ecuador. No se sabe a la larga qué mismo se pretende, prevención general o especial, positiva o negativa, porque hay un choque de norma legal y constitucional. Y la intervención del Estado como tal justamente está ya cuando existe una acción en marcha. El derecho penal no sanciona actos, no sanciona las ideas, sino aquellas cuando se materialicen como tal. Pero como política pública, decía el compañero, como política pública, regresemos y luego, si soy demasiadamente ocioso con estos ejemplos, pero que son necesarios y bastante prácticos. En el tema, decía, del tráfico de drogas, la política pública tiene que ser trabajo. La política, si vemos estadísticas, porque las estadísticas en esto de la criminología marcan la diferencia de uno u otro, veamos y recurramos nuevamente a las estadísticas de delitos contra la propiedad. Si es que a esto abonamos el contexto mundial que está enfrentando, esto de la pandemia, esto de la falta de trabajo, la consecuencia natural es que frente a aquella problemática mundial en el país de trabajo, la gente necesariamente, y permítanme, coloco mal el término necesariamente, ocurren delitos contra la propiedad. La política pública tendría que ser necesariamente
esto de crear oportunidades de trabajo. Si es que estamos en el tema de delitos contra el tráfico de drogas, decía, la política pública tiene que ser encaminada para aquellos que verdaderamente se encuentren un problema de salud pública, y el tráfico a gran escala tendrá que ser a medida de una política criminal, pero la política pública para aquellos que no son tráficos de gran escala tiene que ser necesariamente salud pública. No se puede mezclar política pública con política criminal. Y claro, la esencia de aquellos principios constitucionales que tenemos en la Constitución están en políticas públicas. El hecho de que exista política pública y se ejecute y se materialice como tal es otra situación muy aparte. Gracias, doctor. Tenemos 3 preguntas más. La primera de ellas dice, ¿qué opinión le merece el abolicionismo penal como corriente criminológica que promueve la definitiva eliminación del poder punitivo? Gracias. El poder punitivo es necesario, y lo dijo Eugenio Zaffaroni. El poder punitivo es necesario. No son unas palabras que las traigo yo, soy uno de los más grandes criminólogos que tiene América Latina. El poder punitivo es necesario. Lo que tiene que establecerse por parte de una legislación ecuatoriana es cuando el poder punitivo como tal interfiere. Claro, en ese contrato social, el poder punitivo está pugnando todo el tiempo, punzando todo el tiempo al Estado constitucional para salirse. Eugenio Zaffaroni ponía y explicaba algo bastante bueno. Decía, imaginémonos que existe un dique. En ese dique, en esa represa como tal, obviamente existe agua. El agua como tal es el poder punitivo y el dique como tal es la contención al poder punitivo. El agua representaba, insisto, el poder punitivo, y lo más loable, si se podría decir de alguna manera, es que el poder punitivo como tal salga o se desborde en casos y en modos concretos. Y de ahí veníamos a hablar ya sobre este tema de las categorías dogmáticas, que no es el tema de discusión ahora, pero lo que quiero llegar es, si es que tenemos un dique y tenemos un poder punitivo, el poder punitivo tiene que ser resuelto o tiene que salirse en la medida de lo posible para justamente resolver ciertos conflictos sociales de aquellas conductas desviadas. Porque ¿qué pasaría si es que el poder punitivo se desborda de aquel dique? Ocurre lo que han pasado durante décadas, genocidios, etnocidios. El poder punitivo azota de tal manera que acaba con la población cuando no hay esos diques. Y esos diques son justamente la teoría del delito. Insisto que no es la charla de ahora, pero considerar que no puede haber esto de la represión estatal, creería yo que al menos en nuestra legislación es algo realmente que no podrá ocurrir. Es algo que no puede ocurrir porque se necesita justamente de una violencia legitimada, de que esa violencia legitimada como tal se desborde en manera de, en el ejemplo de los diques, es un tema, pero de que esto no puede existir para limitar ciertas conductas es otro asunto. Vivimos en una sociedad de riesgos, vivimos necesariamente en una sociedad de riesgos, y claro, la intervención estatal es necesaria hasta cierto punto. Imaginémonos en el hecho de que no existe esta intervención estatal. ¿Hasta qué punto podríamos manejar un vehículo por ahí por alguna medida transitada, de pronto un suceso de tránsito? ¿Qué ocurriría ahí? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, hoy, ojalá que no ingresamos por emergencia a un hospital, existe una mala práctica, pero no hay intervención estatal? Creería yo que fuera un caos bastante grande el hecho de que no existe intervención penal, pero la intervención penal tiene que ser bastante medida en casos de última ratio como tal, no de primera ratio. Gracias, doctor. La última pregunta planteada dice, ¿qué sucede con las políticas sancionadoras y penales que tienen altos costes sociales más allá de los costos monetarios? Empiezo por lo último que dijo quien preguntaba. Los costos sociales siempre van a ser grandes. Los costos individuales ni se diga, pero los costos monetarios, ¿qué ocurre con aquello? ¿Por qué no, por ejemplo, dejar cierta ala del derecho penal subterráneo como tal? ¿Por qué, por ejemplo, no invertir en esto del derecho penal subterráneo,
¿por qué no invertir en esto de la intervención penal en ciertos casos y no abonar ese rubro para salud pública? ¿Por qué no abonar ese rubro para políticas verdaderas públicas? Los costos sociales en cualquier estado democrático siempre van a ser altos hablando de la intervención estatal. Pero si es que nuevamente regresamos a estas láminas, los costos sociales más allá de la sociedad que también viene siendo perjudicada, lesionada por cualquier conducta lesiva, el costo social, de acuerdo, pero el costo individual hasta qué punto es grande. El costo individual de la persona que sea víctima o sea victimario en doble vía se sufre. Se sufre por quien es blanco de un delito y se sufre también por aquella persona que viene siendo sentenciada. Pero los costos sociales, claro, a la larga son reflejados en lo que acá hemos visto en la realidad ecuatoriana. Pero no únicamente hay que preocuparnos de los costos sociales, sino de los costos individuales. Porque claro, una cosa es que nosotros nos asombremos de cualquier conducta delictiva, una cosa es que nosotros nos preocupemos de cierta sentencia de condena o de cierta sentencia de inocencia, pero otra cosa es quién la viene sufriendo como tal, aquellos verdaderos principales protagonistas de aquel drama penal, más allá del costo social. Pero claro, a la larga impacta esa moral de quien conforma una sociedad. Pero insisto, los costos deben ser más individuales antes que pensados en sociedad. Gracias, doctor. Bien, agradecemos desde la Escuela de la Función Judicial al doctor Paolo Andrés Calle Rojas por sus dos destacadas intervenciones realizadas el día de ayer y el día de hoy y por la cooperación brindada. A todos los participantes les agradecemos también por su asistencia y participación en estos eventos. Nos permitimos recordarles que deberán estar al pendiente de sus correos electrónicos institucionales, medio único por el cual les remitiremos toda la información correspondiente a cada proceso académico. Al haber culminado hoy este curso, en los próximos días se les notificará a sus correos institucionales con el link de acceso para ingresar a nuestra plataforma Aula Virtual de la Escuela de la Función Judicial, donde ustedes podrán ingresar y rendir la evaluación de este curso, completarles la encuesta de satisfacción y luego de ello podrán ustedes inmediatamente descargarse su certificado de participación en este proceso. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con la participación y asistencia de todos ustedes en los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrarnos como Escuela Judicial SC. Por último, les invitamos también a participar de nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través del aula virtual. En el chat podrán encontrar el link que les remite, que les dirige a nuestra plataforma virtual. Y también, por favor, en caso de que tengan dudas o problemas técnicos con sus credenciales de acceso a la plataforma del aula virtual, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es solicitando el reseteo de sus credenciales, que en principio siempre son su número de cédula sin guión, excepto si ustedes han personalizado sus credenciales. Les reitero, si tienen inconvenientes con sus credenciales de acceso, por favor solicitar el reseteo de la contraseña al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Nuevamente, agradecerle, doctor, por las dos charlas que en las que nos ha colaborado y damos entonces por concluido el evento y procedemos al cierre de la sala. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, doctores.